Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV, Canal 11. Gracias por recibirnos una semana más, gracias por dejarnos entrar en sus hogares para hablar de periodismo y comunicaciones. Para hoy tenemos un tema muy interesante, para hoy tenemos un tema muy importante. Le invito a que lo conozcamos. Adelante, señor productor. En tiempos como los actuales, en medio de la pandemia del COVID-19, ¿cómo dirigirse a los más pequeños de la casa? La comunicación hacia las niñas y los niños no puede ser igual que la comunicación hacia un adulto. Dirigirse a menores requiere estrategias y métodos distintos. Hoy, cuando suceden tantas cosas en el mundo, es importante comunicarse con ellos, pero también saber cómo hacerlo. 5a elevado a la x menos 3a. El papel de los medios en la efectiva comunicación con la población más joven. ¿Están los niños en el panorama mediático? Los contenidos que se ofrecen y los contenidos que requieren los menores. Las alianzas intersectoriales que pueden mejorar la calidad de este tipo de comunicación. De estos y otros temas conversaremos en el programa de hoy. Comunicaciones dirigidas a las niñas y los niños. Ese es el tema de esta jornada en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Para conversar al respecto tenemos a 4 invitadas, 4 expertas en la materia. Vamos a conocerlas. Xochitl Macay, psicóloga y docente universitaria. Cuenta con una maestría en género y desarrollo humano con énfasis en violencia doméstica. Ha trabajado con jóvenes en riesgo social en diversas fundaciones y organizaciones. Complementa su faceta con la actividad cultural y artística, principalmente el teatro infantil. Sonia Short, periodista y psicóloga, licenciada en Psicología por la Universidad de Panamá, maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia Integrativa de UDELAS, maestría en Periodismo Ejecutivo de la USMA. Durante 15 años, editó el suplemento Aprendo del diario La Prensa. Actualmente se dedica a la psicología clínica. Mónica Villalaz, directora de Promoción de Derechos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF. Es facilitadora en seguridad, bienestar y crianza digital, además de coach de padres en disciplina positiva, fundadora de la Fundación Vida Segura. Clara Inés Luna, oficial de comunicación de UNICEF, licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, maestría en Comunicación de la UNAM, cuenta con estudios en el Instituto de Estudio Político en París y la Escuela Nacional de Administración en Francia. Esas son nuestras invitadas de esta noche, profesora Xochitl, Sonia, Clara Inés, Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar ya con la conversación. Vamos a conversar con el contrapunto. Empecemos con usted, profesora Xochitl. Profesora, ¿cómo manejamos la comunicación? ¿Cómo informamos a los niños de lo que está ocurriendo en estos momentos? Particularmente por el tema del COVID, porque hay que decírselos, ¿no? En estos momentos, pues como para todo el mundo, ha sido un shock. Lo que está pasando es una condición inédita, nadie la había vivido, y menos los niños. Entonces, tenemos que saber que ellos están ansiosos, están alterados, que no saben explicar sus emociones. Eso es importante, que los padres y las madres sepan que los niños, no, sobre todo los más chiquitos, no saben cómo explicar las emociones que sienten, por ejemplo, ansiedad o ataques de pánico que también pueden presentarse. ¿Cómo ellos le pueden verbalizar esto a los padres? Entonces, esto lo deben saber los familiares, de que hay momentos en que los niños van a mostrar conductas ansiosas, conductas agresivas, pero producto de esa confusión que tienen. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo un duelo de nuestra libertad, un duelo de poder a nuestra educación, un duelo de poder socializar, que para los niños y las niñas
esto es lo más importante, el poder socializar con sus amiguitos, con sus familiares, con sus abuelitos, el salir al parque, esa libertad que tenían los niños y que es tan importante en el proceso de crecimiento de los niños, tanto en primera infancia como en segunda infancia, se le ha privado, ¿no? Entonces, los padres y madres, deben compensar algo de esto, promoviendo actividades lúdicas, actividades donde ellos puedan, ahora que tenemos la tecnología, como lo estamos haciendo ahora, conectarse con esas amiguitas que veían en la escuela, o conectarse con los abuelitos, hacer actividades, por ejemplo, el bingo familiar, es una actividad que me gusta mucho para los niños, y de esta manera están jugando, que el juego es tan importante en los niños, en todas las edades y para los adultos también, pero en los niños se aprende a través del juego. Entonces, promover este tipo de juegos que socialice con otros, no juegos individuales donde el niño se aísle más de lo que ya está aislado. Entonces, promover actividades de socialización para que se pueda conectar nuevamente y pueda verbalizar lo que siente. A través de estas actividades, profesora, ¿yo le puedo dar al niño información, a la niña información sobre lo que está pasando? La información que le vas a dar tiene que ir de acuerdo a la edad del niño o de la niña con la que estás hablando. Los niños más pequeñitos hay que hablarle de acuerdo a su edad, con palabras sencillas, que tengan un sentido lógico, pero que él pueda entender que hay algo nuevo que no conocemos, pero es algo del que tiene que cuidarse y del que todos nos tenemos que cuidar. A medida de 6, 7, 8 años en adelante, ya podemos hablar de una manera más técnica con los niños, hablarles del virus, dibujarlo. Yo hago con los niños una dinámica que les dibujo en la mano el virus. Cuando empezaba la pandemia, les decía, por ejemplo, ¿quieres quitarte lo que te dibujé? A ver, ¿quieres quitarte lo que se dibujaron? Bueno, entonces tienes que lavarte las manos tantas veces como esto quede borrado, ¿sí? Y era para enseñarles el hábito de lavarse las manos. Entonces, ese tipo de juegos o dinámicas, como le quieran decir, permite que el niño a través del juego aprenda un hábito que es importante para su prevención de su salud. Sonia, ahora mismo no estás ejerciendo el periodismo. Sin embargo, durante 15 años editaste el suplemento Aprendo de la Prensa, una de las pocas interacciones de los medios impresos con los niños. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál era la estrategia de Aprendo cuando había temas sensibles en el ambiente, cuando había noticias importantes a nivel nacional e internacional? ¿Cómo los abordaban? ¿Cómo se abordaban en Aprendo? ¿Había alguna estrategia en particular? Uh-huh. Bueno, lo principal que siempre hicimos en la revista Aprendo como equipo es trabajar bajo el paraguas de lo que se conoce como el edutainment o entretenimiento educativo. Aquí combinamos precisamente las palabras educación y entretenimiento. Y la idea era que para toda la información que queríamos transmitirle a los chicos, el contenido se basaba en que fuera lúdico, pero también educativo. La finalidad era entretenerlo, pero poder llevarle a los chicos la información, ya fuera un tema educativo, por ejemplo, porque el vínculo con las escuelas era al 100%, o un tema de actualidad, como lo que está ocurriendo ahorita mismo pues a nivel mundial. Todo lo podíamos expresar a través de ese canal, y esa era la idea que todo el equipo siempre tenía en la mente. Y esto no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene muchísimos años, se calcula que quizás más de 50 años, y que uno de los precursores de este movimiento del edutainment fue precisamente Walt Disney. Entonces, inspirándonos en maestros, porque vaya, que si Walt Disney sabía de esto, entonces esa era la finalidad, la forma en la que nosotros comunicábamos para los niños, bueno, chicos y chicas. Y también tener muy en mente, en mi caso, que me dedicaba a la redacción, siempre yo tenía en mente un personaje, es decir, como la revista estaba dedicada a chicos y chicas entre los 8 y 12 años como público objetivo principal, yo siempre tenía en mi mente a un niño o una niña de 10 años. Entonces yo le escribía a este personaje
y mi motivación era llegarle, dentro del concepto del paraguas del edutainment, a este niño o esta niña con sus inquietudes, con su forma de ser y quizás privando un poco el sesgo que uno ya tiene como adulto, ¿no? De cómo deben o no deben ser las cosas, usando un lenguaje más coloquial, que eso, bueno, hay anécdotas para contar de lo que a veces eso nos costaba usar ese lenguaje coloquial, y que fuera corto, conciso. Y el diseño era fundamental. El diseño gráfico acompañaba, el texto era lo que en realidad lo realzaba. Y bueno, luego vino el video y otras cosas que también utilizamos en Aprendo. Licenciada Villalaz, Mónica Villalaz, CENIAF, Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Cómo han afrontado ustedes la pandemia? ¿Cómo les ha tocado a ustedes? Porque digo, al final la pandemia afecta a todo el mundo en distintos aspectos, el de salud, el económico, etcétera, etcétera, pero también afecta a los niños. Y no solamente en el tema educativo, si bien ya están retomando sus clases, pero por ejemplo conviven menos, no entienden qué está sucediendo, su calidad de vida en cierta manera se ha visto desmejorada. ¿Cuál ha sido la perspectiva del CENIAF ante esta pandemia? ¿Cómo lo han tenido que afrontar? Bueno, en primer lugar, sí quisiera añadir y comentar que los medios de comunicación, sus profesionales, los técnicos, todo el personal que está hoy día involucrado pues, en la divulgación pública de la información a la ciudadanía, son actores claves para la realización y garantía de los derechos del niño. ¿Sí? En este caso, con el tema de la pandemia, con todas las situaciones que nos ha llevado esta experiencia de la cual no teníamos precedentes, no estábamos siquiera preparados, ¿verdad? Los medios de comunicación tradicionales como digitales juegan un rol sumamente relevante y es que nos ayudan y nos pueden ayudar justamente a contribuir a elevar el nivel de debate sobre la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al introducir un enfoque de derechos justamente en las discusiones de los temas que les afectan, generar esos diálogos que permitan a la sociedad en su conjunto comprender sobre sus compromisos y responsabilidades, ¿no? Entonces es vital fortalecer la participación de nuestra sociedad desde que son niños, ¿verdad? Ese derecho a la comunicación, derecho a la información, la libertad de expresión desde la niñez, pero también es muy necesaria una comunicación social y un ejercicio periodístico, respetuoso, accesible y de calidad, más que nada, en estos temas que impactan a nuestros niños, como es el tema de salud, el tema educativo, el tema de justamente de esta pandemia que estamos viviendo, el tema económico que también influye en ellos grandemente, tanto en niños, niñas como adolescentes, y sobre todo respetar a todos esos grupos sociales, especialmente aquellos que viven en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, desde el Estado, desde nuestra institución, nosotros intentamos y proveemos pues, esta información que sea lo más respetuosa y adecuadamente posible para que ellos puedan entenderla dentro de su contexto de niños o adolescentes. Clara Inés, UNICEF está en todo el mundo, UNICEF está en toda la región, UNICEF está en Panamá. Hemos visto, por ejemplo, las cápsulas que se transmiten en distintos medios, incluyendo SER TV, las cápsulas para los padres con respecto a la situación actual, a la pandemia y cómo deben tratarla con sus hijos. Pero quiero hablar en particular algo contigo, Clara Inés, y es la guía que ustedes han elaborado para los periodistas cuando tienen que tratar temas relacionados con niñas y niños, con menores de edad, con infancia. ¿Por qué es importante esta guía? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta? ¿Cuál es el valor de un documento como este, Clara Inés?
Claro que sí, José María. Mira, lo primero es resaltar lo que acaba de mencionar Mónica. Es muy importante que todos partamos de la base de que comunicarse, formarse una opinión, poder expresarse y la participación son derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que el ejercicio de estos derechos se va ampliando en la medida en que los niños van creciendo y se van desarrollando. No es lo mismo la comunicación que vamos a tener para un niño de 3 años, para un niño de 7 años, como mencionaba la profesora Delgado, como para ya los adolescentes. Entonces, eso es lo primero. Nosotros también pensamos que es muy importante que todas las familias sepan que los niños no deben ver noticias solos. Más adelante sé que vamos a hablar un poco más de redes sociales, pero en cuanto a contenidos de radio y de televisión, recordemos que en nuestro país hay una ley que clasifica los contenidos en A, B y C, y que hay unos horarios específicos, y que las noticias en específico, que es el contenido primordial en el cual viaja, la información, y en este tema la pandemia, la cantidad de personas infectadas, etcétera, es contenidos que requieren del acompañamiento de un adulto responsable. Los canales lo dicen y a veces a las familias se les olvida, pero eso tiene una razón, y es porque el comunicador hace una información que está hecha para un público muy amplio. De hecho, las noticias pues tienen así como Sonia nos decía, para Aprendo se estaban imaginando a un niño o niña de 10 años, pues los canales de televisión y las emisoras de radio masivas también se imaginan a una persona prototípica que normalmente es un adulto. Entonces, la información en general no está hecha para los niños y niñas, salvo segmentos muy específicos, ¿no? Entonces, es importante siempre ese acompañamiento. Los niños y niñas no deben ver noticias solos y requieren siempre ese acompañamiento de un adulto, sea madre, padre, tío, cuidador, abuelo, que los guíe y los acompañe. ¿Y por qué decimos esto? Porque los únicos que conocen el nivel de desarrollo del lenguaje cognitivo, emocional de ese niño o niña son sus cuidadores, y se requiere una decodificación de esa información. Nosotros en UNICEF, como mencionas, vemos la gran importancia que tiene la comunicación y todos los profesionales que intervienen en el proceso de la comunicación, la importancia que tienen para promover los derechos de los niños, para comunicar sobre sus necesidades y también para darles voz. Entonces, por eso es que desde hace varios años tenemos un programa de comunicación y derechos de los niños que tiene varios componentes. Nosotros realizamos cursos, ahora pues en el contexto de la pandemia vamos a empezar a hacer los cursos de modalidad virtual, pero en años anteriores los hacíamos presenciales con comunicadores, periodistas. Por otro lado, cada 2 años emitimos un informe sobre cómo se informa de niñez y adolescencia en Panamá. Este informe está disponible en nuestra página web, y en la última edición que revisó la comunicación de los años 2015 a 2017, pues vimos sobre todo que los niños y niñas no son los protagonistas de sus historias. Normalmente se entrevista a personas adultas que hablan sobre los problemas de los niños, no se les da voz a ellos mismos. Entonces, a partir de esto, bueno, también identificamos que hay una clara diferenciación temática, cuáles son los temas en los cuales intervienen los niños, o los niños son parte de la nota, de la noticia, especialmente temas de educación, deportes y violencia, pero que hay además una clara, segmentación de si son niños o si son niñas respecto de los temas, y también por edades, por grupos de edades. Entonces, por ejemplo, los niños más pequeñitos es todo lo relacionado con la salud, después es la parte de la educación, y lamentablemente cuando vamos al área de los adolescentes es sobre todo violencia y embarazos en adolescentes. Entonces, nosotros lo que hicimos para poder balancear mucho más, contribuir a balancear esta comunicación respecto de la niñez y de la adolescencia, fue elaborar un manual de periodismo, esto en alianza con el Centro Latinoamericano de Periodismo, CELAP, que es nuestro socio implementador en todas estas acciones. Y este manual de periodismo entonces le da algunas guías a los comunicadores
de cómo hacer entrevistas con niños y niñas para que entonces puedan incorporar sus voces, que era una de las falencias que identificábamos. Relacionábamos muchas más áreas en las cuales los periodistas pueden tomar oportunidad para comunicar sobre el impacto en la niñez y la adolescencia. Y por ejemplo, estábamos hablando, creo que fue Sonia la que mencionó, esta pandemia tiene unas implicaciones económicas muy importantes, pero muchas veces, si es educación, sí hablamos de niños y niñas, pero si es de economía, no. Y nosotros estamos viendo que obviamente al disminuir los ingresos de las familias hay una afectación directa en la alimentación de los niños y de las niñas, hay mucho más estrés en las casas y todo eso también tiene una repercusión y también podría tener un ángulo de historias desde la niñez y de la adolescencia. Por ejemplo, el mismo confinamiento, la cuarentena, hemos visto pocas historias de cómo los niños la están viviendo. Sí tenemos muchas de cómo los adultos mayores, de cómo las personas que han tenido que dejar de trabajar, pero nos centramos poco como comunicadores en los niños y niñas. Entonces, este manual busca abrir ese panorama, poder también contribuir a la lectura de cifras y estadísticas, dar un panorama más amplio de cuáles son todas las normas que protegen la niñez y de la adolescencia a nivel constitucional, convencional, leyes, y que pueden entonces ser soporte para unas notas mucho más robustas en temas de niñez y adolescencia. Vamos a quedarnos ahí, vamos a quedarnos con eso, tenemos que hacer un cambio y volvemos, regresamos así, a Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Pronto regresamos.